En la tabla, exacto. Y siempre que vayamos a buscar el factor de compresibilidad, tenemos que dar la masa por el factor de compresibilidad. Entonces, fíjense que acá podemos para ver cómo vamos a obtener este parámetro de la masa, usar la definición del factor de compresibilidad, que es el volumen real sobre el volumen como gas ideal. Entonces esto va a ser el volumen real sobre la masa real sobre el volumen ideal sobre la masa. Los volúmenes son iguales, entonces me va a quedar que Z va a ser igual a la masa ideal sobre la masa. Quiere decir que la masa real va a ser igual a Z por la masa como gas ideal. La masa gas ideal ya lo calculé, tengo que calcular Z. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de la presión reducida a 1 y de T reducida a 1, que va a ser igual a la presión que tengo, y tengo que buscar los datos críticos del anhídrido sulfuroso o del dióxido de azufre. Busco los parámetros críticos. P crítico igual a cuánto, P crítico igual a cuánto. Lo busco ¿dónde? En la tabla A1 del tema. Entonces el P crítico lo tengo como 7,88 y el P crítico es 430,7 grados. Entonces el P reducido 1 le va a quedar igual a 6,5 y el T reducido 1, bueno, quiere que les ponga los valores, va a ser 510 sobre 7,88 igual a 6,5. Y acá voy a tener 653 sobre 430,5 grados Kelvin, megapascal, igual a 1,5. Es 51, profe. 51, sí, está bien. Acá lo pasé. Profe, ¿no está mal despejado eso? ¿Está mal despejado la masa real? No, la masa real sería 1 solo Z por la masa. Ay, sobre, sí, también. Y queda acá, directo, gracias. Sí, ustedes estén atentos que hasta ahora Z, perdón, es así. Nos queda multiplicado ahora. Bueno, muy bien. Entonces ahora fíjense, tenemos que encontrar el valor de Z, tenemos los valores de la presión reducida y temperatura reducida. ¿A dónde vamos a buscarlos? A la gráfica 2. A la gráfica de compresibilidad 2. La gráfica 2 va entre 0 y 10, presión reducida. Acá la presión reducida es 6,5. Así que léanme qué Z le da el valor. ¿Qué valor le da? Traten de traer una tecla cuando tengan para poner un valor. ¿Cuánto le da tecla? 0,85. Entonces la masa real va a ser igual a 6.017,03 dividido en 0,85, va a ser mayor.
0,93 me da. Bueno, acá lo vieron muy. Vuelva a mirar. 0,93 tengo yo. ¿Me parece mejor ese valor? Revisen el que le dio 0,85, por favor. El 6,5 que presión reducida no tiene problema. Lo que se puede confundir a veces en la línea T reducida. Traten de ubicarse bien ahí. O los volúmenes pseudo reducidos cuando leen. Ahí se puede traer un problema. Da 6.469, casi 6.469 kilogramos. Muy bien, entonces la masa 6.469,9 kilogramos. Entonces, esta valía 0,93. Ahora vamos a calcular la presión como gas ideal. ¿Cómo será la presión? Esta presión en el punto 2, la presión final. Entonces, yo tengo que P2 igual a la masa sobre el proceso particular. La masa y el volumen son iguales. ¿Está bien? Entonces la presión 2 como gas ideal, donde la masa que calculé en 1, lo hago a la masa como gas ideal, porque estoy calculando la presión como gas ideal. ¿Ven? Acá tienen dos valores, pero si me piden que yo tengo que calcular la presión como gas ideal, lo calculo con la masa de gas por el R por T2 sobre el volumen. Calculo la presión. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto tiene que dar? Como gas ideal está 603,7 bar. ¿Sí? Muy bien. Este bar. Y la masa era... Bueno, ahora fíjense y la presión expresada por el factor de compresibilidad, ¿cómo podremos evaluarla? ¿Cómo es esta transformación? Isocórica. Entonces, ¿qué va a pasar por el volumen pseudo reducido? Va a ser el mismo. Quiere decir que yo, a partir del T reducido 1, puedo pasar por el mismo volumen pseudo reducido hasta el T reducido 2. Y ahí bajo para buscar la presión reducida 2 y encuentro el valor de T2. ¿Está bien? ¿Me siguen o no? Fíjense, la transformación como es isocórica, el volumen es el mismo. Quiere decir que el volumen pseudo reducido 1 es igual al volumen pseudo reducido 2. Ahora yo
y de ahí bajo y encuentro el P reducido. ¿Está bien? Lo hacemos al gráfico, a ver. Fíjense. Tenemos la gráfica. Tengo Z, tengo la presión reducida y tengo el gráfico. Entonces acá tengo los P reducidos. P reducido 1, 2, 3. Con mi presión reducida 1, atiendan por favor. Con la presión reducida 1, busco el T reducido 1. ¿Está bien? Por eso encontré el Z, pero bueno. Por ese punto va a pasar un volumen pseudo reducido 1. ¿Está bien? Volumen pseudo reducido 1. Pero como el volumen es el mismo, en el punto 1 y en el punto 2, yo siguiendo por esta línea tengo que encontrar el T reducido 2. Cuando encuentro el T reducido 2, este T reducido 2, bajo y encuentro el P reducido 2. Y el P reducido 2 a qué es igual a P sub 2 sobre el P crítico. Por lo tanto encuentro el PZ2, ¿no? Ese es un factor de compresión. P reducido 2 por P crítico. P reducido 2 por P crítico. ¿Está bien? ¿Entienden? Por P crítico. En este caso es del dióxido de sulfuro. ¿Se dan cuenta? En este caso, exactamente, es lo mismo. En el caso anterior utilizamos T, porque la transformación era isotérmica. Quiere decir que además de los parámetros reducidos, puede ser que tenga los dos valores que por el Z1 y el Z2. La presión no me da. Yo le voy a dar los datos, a ver. La presión primera era 6,5. A ver. Este al T, ¿a cuánto le da el T? Marquen con una rayita si no ponga el mismo los signos, o sea, si se mezcla o no. Usted no tiene que le ve cuando. Y a esta hora ya empiezan las rayas a moverse así, uno dice. ¿Ok? El T reducido 2 ya le. El T reducido 2 me da 1,8. Entonces, mire, lo vamos a hacer acá grande para que no haya. Lo voy a hacer con los blancos así por lo menos. ¿Qué es un poquito entonces? Tenemos el gráfico, fíjense. Los parámetros que tenemos, ¿cuáles son? El T reducido 1 es igual a 1,51. Pongan un decimal, siempre redondearlo, porque en esa gráfica no tiene sentido poner el P reducido 1 a que es igual 6,5. Esto me va a determinar el punto 1, ¿está bien? Y el otro punto que tengo, el T reducido 2 a que es igual 1,8. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Acá tengo la gráfica. Las líneas corresponden a T reducido. Isotermas reducidas. Todas tienen el mismo valor de T. Bien. ¿Y qué tengo? Líneas punteadas. Las líneas punteadas que corresponden al volumen isocóritas de volumen pseudo reducido iguales. Entonces por ahí conviene hacerla una rayadita como para ubicarse. Entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Con la presión reducida 1, voy y encuentro el T reducido 1. Acá me va a marcar un punto. Por ese punto
volumen pseudo reducido 1. A veces no, y hay que interpolarlo, hay que ponerlo, eso no le da punto. Lo trazan parecido a la otra línea que lo contiene. Bueno, ¿cómo seguimos al punto 2? El proceso es con el mismo volumen, por lo tanto, el volumen pseudo reducido es el mismo para 1 y para 2. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma línea. ¿Por qué? Porque el recipiente es líquido y la misma M, ¿no es cierto? La misma masa inicial es la misma que la final, por lo tanto, el volumen específico es el crítico a que controla. Entonces, me muevo por esa curva del volumen pseudo reducido hasta llegar a la isotema, al T reducido. Y 1,8. Entonces, este va a igual a 1,5. Este vale 1,8. Entonces, por el mismo volumen reducido me llego al punto 0. Háganlo así, háganlo ustedes y después lo tratan. Entonces, ahora bajo y acá voy a encontrar. ¿Cuánto da, profe, el PR2? Ya le digo, espere que a mí me da 8,5. Eso me queda la presión reducida. Pero hagan este grafiquito sin caso más clarito, lo hacen ahí. ¿Está bien? En hojitas. Y después, cuando ya lo entiendan mejor. Entonces, la presión reducida, la presión es 2 va a ser igual a P crítica por 8,5 igual a 4. 669,8 bar. Lo que me da a mí. Quiere decir, fíjense, si como gas ideal le dan 603 y con el factor de compresividad 679,8 bar. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo una presión de 600 a una presión de 700 bar. ¿Por qué? Porque si lo calculo para 600 y resulta que 700, ¿qué va a pasar? No, no es un error que va a resultar el cambio. ¿Entiendes? El error del ingeniero no sería nada, las cosas que pasan con el tanque. Entonces, en estos casos, primero siempre se trabaja con coeficiente de seguridad y segundo, tenemos que tratar de acotar lo mejor posible de medir esa presión. Entonces, cuando hacemos una suposición de ideal no es tan adecuada, no es adecuada. Claro, cuando yo trabajo con la ecuación de los gases ideales, hay que asegurarse que el comportamiento de esta sustancia es como gas ideal. Que en el caso del aire, a bajas presiones, a bajas presiones. Y en este caso no es. En este caso, es decir, conclusión, que en estas condiciones la aproximación o el uso de la ecuación del gas ideal no es adecuada. ¿Por qué? Porque el error es muy grande. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que ver cuando estamos de gas.